como les iba diciendo, el saneamiento integrado del catastro legal, cuyas siglas van a ser el CATSAN, que se escribe CATSAN, se va a ejecutar de oficio en áreas catastrales, es decir, que cuenten con catastro legal, ya. Es decir, que en el sistema público de registro de información en el que se hacen constar datos relevantes de la propiedad agraria y derechos que van a recaer sobre esta propiedad, van a estar registrados, ¿no? Entonces va a estar registrado su superficie, su ubicación, sus colidancias, sus límites, es decir, va a tener el catastro específico con todas estas características. Bajo ese entendido, ¿qué va a suceder? ¿No? Que se puede solicitar de oficio ese saneamiento en esta propiedad que efectivamente tiene el catastro legal, ¿no? También se puede dar de oficio para aquellos casos que sean definidos por parte del Estado y lógicamente sea por interés público, ¿no? Lógicamente, esta modalidad que se estaría dando de manera de oficio para lo que es el CATSAN va a ir de la mano de lo que es el catastro legal existente con la finalidad de que se determine si existen o no conflictos en materia de propiedad agraria. En cuanto a lo que es el saneamiento de tierras comunitarias de origen, o también como lo ha llamado la norma en cuanto a sus siglas, el SAN-TCO, este se va a ejecutar de oficio o a pedido de parte, ¿ya? Y va a darse en aquellas áreas comprendidas en lo que son las llamadas tierras comunitarias de origen o también propiedades agrarias colectivas o pueblos indígenas originarios campesinos que detentan la propiedad colectiva, ¿no? Está orientado exclusivamente para la atención de demandas de pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Es decir, se puede hacer a pedido de parte por sus demandas. ¿Y qué es lo que va a permitir en el proceso de este tipo de saneamiento? Que se dé una participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Se va a buscar identificar propiedades de terceros, ¿no? Al interior de una propiedad colectiva. Se va a buscar verificar si cumple esta propiedad de terceros la función económico-social. Se va a verificar si no existe conflictividad en los títulos, la superficie. Es decir, que no haya otros títulos superpuestos sobre los derechos del pueblo demandante, del pueblo indígena originario campesino, ¿no? Entonces, en este tipo de saneamiento, ¿qué se va a buscar identificar? Áreas que estén afectadas en cuanto a derechos que pertenezcan lógicamente a pueblo indígena originario campesinos. Bien, ahora, en cuanto a resultados de saneamiento que se hayan dado en la actualidad, ya con la modificación de la normativa, hasta el año 2019 específicamente, y estos datos los he obtenido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es decir, que desde el año 96 que se ha promulgado la ley 1715 al 2019, habiendo transcurrido 22 años, el Instituto Nacional de Reforma Agraria habría saneado y titulados una superficie de más de 86 millones de hectáreas, ¿no? Y habría emitido más de 1 millón de títulos ejecutoriales. Debo aclarar, ¿no?, que estos títulos ejecutoriales, lógicamente, han sido generados posterior a los plazos que habrían sido establecidos en un inicio por la ley 1715, que era hasta el año 2006. Lo que les decía, ¿no?, que se ha continuado con ese proceso de saneamiento a la fecha y no se ha concluido. Mediante ese saneamiento de la tierra también se ha logrado el acceso a la tierra por parte de las mujeres. Según los datos de el Instituto Nacional de Reforma Agraria, más de 1 millón de mujeres se habrían beneficiado con la entrega de títulos ejecutoriales, representando hasta el año 2009 el 46% de los beneficiarios de la tierra, ¿no? En cuanto a todo lo que es trabajo de distribución mediante adjudicación y dotación, se habría distribuido más de 3
millones de hectáreas en favor a 1.483 comunidades y habrían beneficiado a más de 49.085 familias en todo el territorio nacional. Esos datos han sido actualizados hasta el año 2019, ¿no? Del año 2020 no se tienen datos todavía arrojados por la institución, pero lo que debemos comprender es que es un proceso que todavía se está llevando a cabo en la actualidad. Bien, continuando con la exposición, debemos hacer conocer cuál es el procedimiento de manera general que se va a dar de saneamiento. De acuerdo al artículo 263 del reglamento de la ley 1715, que está estableciendo lo que es el saneamiento común, ¿no? Todo lo que es su ámbito de aplicación y alcance. Esta norma está señalando que este saneamiento de la propiedad agraria va a ser sujeta a un procedimiento común que va a tener 3 etapas. Una primera etapa va a ser la preparatoria, una segunda etapa va a ser la de campo y una tercera etapa va a ser la de resolución y titulación. Lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero necesitamos comprender cómo se va a dar este procedimiento de manera general, ¿no? Entonces, para este saneamiento común, ya la norma estaba estableciendo ciertos aspectos y la ley 3545 ha establecido actividades específicas, esto en concordancia al artículo 295 de lo que era la ley 1715, con respecto al proceso de saneamiento. Entre estas actividades, además de las etapas, ¿no? Que reitero, etapa preparatoria de campo y resolución y titulación, la ley 3545 establece actividades como ser publicación de la resolución del inicio del procedimiento de saneamiento, que va a tener todo lo que es el relevamiento de información en campo, vamos a tener lo que es el informe de conclusiones y el proyecto de la resolución. Más adelante vamos a ver cada uno de estos pasos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que cada una de estas actividades a su vez van a incluir otras tareas que lógicamente van a tener características de naturaleza técnica, legal, hasta que se llegue a la etapa de resoluciones finales de lo que es el proceso de saneamiento, ¿no? Entonces, este procedimiento común, ¿no? Que puede darse en distintas modalidades, reitero, sujeto al catastro, saneamiento de tierras comunitarias de origen, van a incluir algunos otros requisitos y otras tareas procedimentales de acuerdo a cada tipo de saneamiento, ¿no? Entonces, vamos a tener procesos de saneamiento distintos y que van a ser procesados por el sistema de reforma agraria en nuestro país y lógicamente por lo que son los el Instituto Nacional de Reforma Agraria y las direcciones departamentales, ¿no? en intervención de acuerdo a la jurisdicción en la cual se encuentre la propiedad agraria. Ya, entonces, si bien los directores departamentales no van a pronunciar una resolución de saneamiento, es decir, en el fondo del proceso, van a tener algunas actuaciones, como por ejemplo un informe de evaluación técnico-jurídica, exposición pública de resultados, ¿no? Es decir, van a tener también su intervención en lo que es el proceso de saneamiento, ¿no? Entonces, en cada caso, dependiendo del departamento, van a intervenir los directores departamentales con lo que son algunas actividades, pero sin pronunciarse en el fondo del saneamiento. Habiendo señalado esto, vámonos a lo que es la ejecución del saneamiento con relación al procedimiento vigente de acuerdo a la ley 3545. Al respecto, el artículo 65 de la ley 3545 nos dice ejecución del saneamiento y nos dice lo siguiente. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación de las direcciones departamentales, lo que les refería hace un momento, queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de 10 años computables a la publicación de esta ley, sujeto a disposiciones y artículos siguientes. ¿No? Estamos hablando de que se tenía los 10 años y como les refería, eso se ha ampliado, pero ¿qué me interesa de eso? ¿Quién va a ejecutar?
¿quién va a realizar el proceso de saneamiento? Instituto Nacional de Reforma Agraria. Participan las direcciones departamentales, pero no van a ser aquellas que dictan la resolución definitiva. Vamos a llegar a ver que dentro de lo que es el procedimiento agrario vamos a encontrar un denominado título ejecutorial. ¿Qué va a ser el título ejecutorial? Va a ser aquel documento idóneo en materia agraria que va a permitir determinar la existencia del derecho propietario sobre una determinada propiedad agraria. ¿Y quién va a ser la autoridad competente para emitir estos títulos ejecutoriales? Va a ser la presidenta o presidente de Estado, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Mediante qué resolución? Lo vamos a ver más adelante de manera un poquito más desarrollada, pero tenemos que comprender de que este proceso de saneamiento, este título ejecutorial va a ser dictado mediante una resolución suprema. ¿Y qué quiere decir? Es que exista una resolución suprema en materia legal. Quiere decir que contra esta resolución no van a existir recursos ulteriores. Es decir, no va a haber una impugnación ya existiendo un título ejecutorial mediante resolución suprema, ¿no? Entonces hay que entender también eso, que estas resoluciones finales, si bien el procedimiento tiene una intervención de lo que es la autoridad administrativa en materia agraria, Instituto Nacional de Reforma Agraria, las resoluciones definitivas no van a ser dictadas por estos en materia agraria, ¿no? Entonces, la resolución definitiva en materia agraria, al finalizar el proceso de saneamiento, es decir, habiéndose regularizado todos estos aspectos de la tierra, va a ser dictada mediante resolución suprema por el presidente de Estado. Tenemos un tema dentro de nuestro PGC que refiere cómo se va a dar este procedimiento y la emisión de esta resolución en materia agraria. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver igual qué contiene el informe de conclusiones, vamos a ver qué distintos documentos técnicos se van a generar y van a nacer en virtud a lo que es el proceso de saneamiento agrario. Bien, entonces con estos datos estaríamos concluyendo el día de hoy y voy a estar atenta a sus comentarios, sus consultas, sus dudas, etcétera, en lo que es el foro, el chat que está a su disposición en la plataforma Moodle. Muchísimas gracias.